Terminemos hablando de fútbol. Sé que es una de sus pasiones, Sí, incluso no sé si por encima de la literatura, pero en condición de uruguayo, sí, sí, sí. ahí eso Sí, va en el ADN. hasta escribí un libro y Ajá. todo, que se llama El fútbol a sol y sombra. Sí, yo soy un fútbol adicto, como todos los uruguayos, y como todos los uruguayos nací gritando gol, y además quise ser jugador de fútbol. Lamentablemente tenía piernas de madera, así que no pude llegar muy lejos. Hábleme de Messi y del Barça de Guardiola, que Sí, ahora ha cerrado esta sí, etapa, ¿no? Porque sí, quizá sí, lo importante no es ganar, sino lo importante es exactamente. expresarse en un Sí. terreno de juego y mandar Yo otras le, formas de ver las cosas, ¿no? Ayer le dediqué la lectura de este libro de los hijos de los días en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Se la dediqué al Barça y al Pep Guardiola a modo de gratitud por habernos devuelto a los futboleros del mundo la certeza de que el fútbol puede ser una fiesta, de las piernas que lo juegan y también de los ojos que lo miran, porque el Barça nos ha dado ejemplos de belleza, de hermosura a los que el fútbol puede llegar cuando se convierte en una danza con pelota, o sea, cuando se convierte en una especie de arte. Deporte sí, pero arte también. Y lo hizo estupendamente, maravillosamente. Entonces por eso le dediqué la lectura de este libro a ellos, a los jugadores y al Pep. Curiosamente, en un momento en donde la pantalla o el espejo ha sido el Madrid de Mourinho, ¿no? Sí, Con formas tan distintas. sí. Ese ha sido también un buen ejercicio, ¿no? Claro, De claro. reflexión sobre la vida, ¿no? Exactamente eso, porque en realidad el fútbol es un espejo de la vida y entonces refleja la vida. Y entre el Pep Guardiola y Mourinho y el Real Madrid de Mourinho, de Mou, como lo llaman, y el Barça del Pep, hay dos concepciones de la vida y del mundo, dos maneras de sentir y de vivir, que son diametralmente opuestas y que no solo se manifiestan en el césped de las canchas, sino también en la vida cotidiana de la gente. La idea de que todo lo que la profesionalización acelerada del fútbol implicó desde los viejos tiempos en que empezó a ser practicado profesionalmente en Inglaterra hasta ahora, que ha sido una progresiva pérdida del derecho al placer, o sea, jugar por el placer de jugar, desplazado por el deber de ganar. O sea, el fútbol se ha convertido en la industria del espectáculo más lucrativa de todas y que además de ser un gran negocio, es una fuente de prestigio político y entonces ha sido muy deformado en relación a lo que eran los viejos tiempos de los potreros y los campitos y cuando jugábamos descalzos en las playas, ¿no? Y la verdad es que el Real Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola significaron los dos extremos, las dos concepciones opuestas del fútbol. El fútbol que quiere recuperar aquella alegría y ofrecer belleza, aún a riesgo de perder, y la otra idea contrapuesta, que es la idea de ganar o ganar, que coincide con la regla básica del sistema dominante en el mundo de nuestro tiempo, que obliga a ganar, y por lo tanto el único pecado que no tiene redención es la derrota. Y bueno, y el mundo se divide entonces en exitosos y fracasados. Pensaba, Eduardo, que usted nació en un interregno. Sí, En 1930, su selección, la selección uruguaya, gana el Campeonato del Mundo. sí. Y cuando usted tiene 10 años, vuelve a ganar el En Campeonato del 50, Mundo sí. en el Maracanazo, ¿no? En el famoso Exactamente. Maracanazo, Yo ¿no? me acuerdo como Usted si- está ahí en medio, ¿eh?, de la historia Sí, del fútbol me acuerdo muy uruguayo. bien. Me acuerdo muy bien, por radio, claro, porque en esa época, imagínate. Pero me acuerdo la voz de Solé. Solé era un locutor, el más famoso que tuvimos los uruguayos en todos los tiempos, y que nos transmitía con tanto fervor los partidos que uno sentía que estaba ahí en la cancha, ¿no? Aunque estuviera muy lejos de Maracaná. Yo tenía 9 años cuando el Mundial,
ese mundial de resultado tan inesperado, ¿no? Uruguay iba perdiendo 1-0 ante una multitud de 200.000 personas, la mayor multitud jamás reunida en un estadio de fútbol, y terminó ganando 2-1 y consagrándose campeón del mundo, contra toda evidencia. Y yo lo recuerdo muy bien porque yo era muy católico en la infancia, tuve una infancia muy mística, muy católica. Y entonces recuerdo que cuando Brasil nos hizo el gol y parecía todo perdido, yo me puse a hacerle promesas a Dios para que enderezara la suerte. Y ganamos, y salí a celebrar a la calle como todos los uruguayos, y tuve la suerte de olvidar las promesas, porque si no yo sería uno de esos locos que andan musitando Padre Nuestros por las calles, ¿no? Probablemente había prometido rezar millones de Padre Nuestros. Digo yo, no sé qué es lo que prometí, pero sé que Dios fue bueno, fue generoso, y Uruguay ganó ese mundial, que lo ganó merecidamente, en buena ley y con un juego limpio. Cometió la mitad de faltas que Brasil, contra lo que alguna gente cree cuando identifica erróneamente la llamada garra charrúa con el juego violento. Uruguay no fue nada violento en esa final decisiva, cometió la mitad de faltas que el Brasil. Y fue decisiva ahí la participación, es así, del capitán del equipo, Julio Varela, que había sido el dirigente gremial de los jugadores. Los jugadores de Uruguay habían tenido pocos meses antes la huelga más larga de la historia del fútbol, reivindicando su derecho a la sindicalización, a tener un sindicato. Y el capitán de esa huelga fue Julio Varela, que a su vez fue el capitán del equipo que ganó el Mundial. Yo tuve la suerte de conocerlo y de hablar mucho con él. Un tipo maravilloso, espléndido, mulato, casi negro, albañil de profesión. En aquella época el fútbol era profesional, pero no daba para vivir. Él vivía de su trabajo de albañilería. Y un hombre muy sencillo, honesto, valiente, que me contó una historia que yo después escribí y que algunos creen que la inventé, pero que es verdadera. Y es que a la hora de la victoria, del triunfo, Obdulio huyó de la celebración de los uruguayos en el hotel y se fue a recorrer la ciudad de Río, que esa noche era la ciudad más triste del mundo. Y él iba de bar en bar, escuchando los llantos de los perdedores. Y me decía, él, cuando era una bestia rugiente de 200.000 cabezas, él los había odiado, y gracias a ese odio el Uruguay había ganado, pero cuando los veía de a uno le daban una pena enorme, una lástima terrible, mucho más cuando se acercaba a compartir una cerveza, y ellos decían, Foyo Vidulio, y él no podía decirle, oh Vidulio soy yo soy el culpable de esto. Y pasó toda la noche bebiendo abrazado a los vencidos.